6 años tenía, me llevaron mis padres a una academia que quedaba por ahí, por el centro, creo que era Yaguarón y 18. Y mi madre, una mujer muy sensible, divina, cuando llegó fin de año, vio demasiado brillo, ¿no? Mucho tutú, lentejuelas. Entonces consultó, no sé cómo llegó al nombre de Eve Rosa, y al año siguiente, a los 7 años, me llevaron a estudiar con Eve, y bueno, y ahí quedé para toda la vida. Y bueno, tuve maestros ahí que Eve convocaba, como Raúl Severo, Diego Alberto, con el cual continué el entrenamiento, yo qué sé, Eve Arnú, Misha Dimitrievich, Walter Arias, que bailamos con él. Y también venían maestros contemporáneos, estuvo Mari Minetti dando talleres. Luego, siempre que venía algún extranjero o alguna compañía y hacía, siempre teníamos o un taller o una clase o una charla, o íbamos a ver ensayos de las compañías que llegaban, que no eran muchas en aquel momento, por lo menos no como ahora. Yo hice muchos años con Eve, empecé con 5 y terminé con 18, algo así. Y sí. Era como mi segunda casa en la época. Fue muy, muy linda la formación que ella nos daba en ese momento, porque era muy integral también, en una época en que no se hablaba de como ahora, ¿no? Que se habla todo el tiempo de formaciones integrales, donde bailábamos, pintábamos, nos hacía escuchar mucha música, o sea, nos aportó mucho a una cultura general y a una sensibilización en relación al arte fundamental, ¿no? En una época que eso era raro. Y después, bueno, con el correr de los años empecé a bailar en el grupo de ella, en el ballet de cámara, y bueno, ya cambió un poco, ella era más pensar en los espectáculos, pero los primeros años los recuerdo con mucho, como algo fundamental, así. Yo empecé danza a los 5 años, y con Eve Rosa, y estuve con Eve hasta los 17, bastante, no, sí, poco menos. A mí siempre me gustaba, hacía mucha gimnasia, hacía mucha natación, pero vengo de esas familias que mandan a sus hijos a muchísimas cosas. Bueno, fue ese, también la danza estaba incluida, y bueno, fue algo que me conquistó. Para mí era como el lugar como la escuela donde podía aprender, y teníamos clásico, teníamos contemporáneo, teníamos improvisaciones, es decir, y aprendí muchísimo, ¿no? La recuerdo muy gratamente, ¿no? Un periodo que creo que fue súper importante, ¿no? No sé qué decir, tengo recuerdos, amistades que siguen desde ahí, y aparte le dedicaba muchísimo tiempo. O sea, yo de muy chiquita ya era sábado y domingo y todo, ¿no? Y como que fuimos, Eve siempre fue muy integradora ya desde chica ya nos fue como integrando en algunas cosas del ballet. Y después, en épocas posteriores, tomé clases con Mari Minetti, con Graciela Figueroa, cuando venía ya estaba viviendo en el exterior, pero no sé, en algunos momentos que ella estuvo acá, tomé clases en el espacio. Y bueno, y eso serían como las figuras más representativas, ¿no? de la danza para mí acá. Por ahí, por el 83, comenzamos a reunirnos, jóvenes bailarinas de que proveníamos de distintas maestras, de distintas formaciones de la danza independiente, ¿no? Que bailábamos en grupos
con directoras que eran nuestras maestras, empezó a surgir como la necesidad de, bueno, probar, intercambiar y empezar a probar solas. Y bueno, y lo importante para mí fue ese grupo que formamos entre muchos, que fue Babinka, que también se dio, no sé cómo, no me acuerdo, pero se dio como el encuentro de gente que nos conocíamos de antes, con gente nueva, y nos fuimos juntando y fue como muy fermental esos pocos años, ¿no? Pero que coincidía con un momento social, político, todo, entonces fue como muy interesante. Y ahí sí fue la primera experiencia de bailar, aunque Graciela creo que lo había hecho ya, bailar en otros espacios, ¿no? Para nada fuimos los primeros, pero lo que yo recuerdo era que para nuestra generación era como, era nuevo eso de bailar en espacios no convencionales y trabajar con gente de teatro y ir a esto de integrar más las artes, ¿no? Y después lo que recuerdo así como de las cosas más interesantes fue los primeros circuitos culturales, que fue mucho antes de lo que la gente cree. Mi linker, digamos, con el moderno a partir de Mari fue Babinka, o sea, Babinka ya estaba funcionando, el grupo de danza cooperativo Babinka, que había un montón de gente, ¿no? Un montón de bailarinas que bailaban en la calle, que era la época que estábamos saliendo de la dictadura, entonces se bailaba mucho. El carro. Claro, el Teatro del Carro, que lo organizaba Margot Witt, y entonces, mi linker fue por ahí, mi canal, ¿no? Por Babinka, que estaba Verónica Steffen, estaba Lila Nudelman, y mi profesora fue Lila Nudelman. Norma, Elena y yo veníamos las tres de Lodeve, pero además nos formamos juntas de chiquitas, bailamos muchos años juntas, entonces éramos como hermanas, ¿viste? Y de la misma generación todo. Nosotras tres, y después Carolina, que venía de Lodeve, pero era menor, era de otra generación. Después estaba Mariela en una época, la hermana de Carolina, pero no sé si estaba ahí todavía o ya se había ido, porque alguna gente pasó y se fue, pero los estables éramos las cuatro que te digo, Laura Ravaioli, que también venía de Lodeve, muchas veníamos de Lodeve. Y después era un grupo, Mónica, Mora y Ingrid y no sé quién más, que se habían formado más con Mari Minetti, y Lila Nudelman, que venía de Iris, ¿no? Del taller Muré. ¿Y quién me falta? No, porque algunas pasaron, Daniela estuvo en una época, pero creo que fue posterior, yo ya no estaba. Me estoy olvidando de alguien, no sé, María del Huerto, Franco, que no bailó más, pero era prima de Elena, creo. No oyeron hablar de ella. Bailaba con Eve en una época, era como de la generación de Carolina, y era maravillosa bailarina, una chiquita, muy chiquita. El espíritu fue, tener un espacio en donde investigar y proponer, desde lo que nosotros necesitábamos comunicar. No era nada en particular, era generar el espacio para que cualquiera de nosotras, de las creadoras, que podía ser cualquiera del equipo, tuviera el espacio para poder crear eso, ¿no? Que me parece lo maravilloso que se da en la danza, que hay tantos estilos, propuestas, y como creadores no hay una forma, ¿no? Babinka surgió de darnos clases mutuamente, entonces fue una cosa así, de una instancia, éramos 13 mujeres, entonces estaba Laurita Ravaioli, también gente que nos sigue bailando, Ingrid, un montón de gente, que
que empezamos, y empezó surgiendo no solamente cooperativa porque no era muy claro quién podía dirigir eso, ¿no? Era de todos lados, veníamos con informaciones distintas. También era un momento del país muy efervescente de la lucha y la salida de la dictadura, entonces teníamos como muchísimas ganas de bailar en la calle, y con Babinka fue uno de nuestros más, no sé, como objetivos. Hicimos el Teatro del Carro, bailábamos en frente al galpón, hacíamos los circuitos municipales, bailamos.